Mi tema del día de hoy realmente se llama Dios y tus peticiones. Vamos a hablar acerca de cómo Dios concede las peticiones del corazón. Sí quería hablar de esto que me llamó mucho la atención, de la gente que ya no tiene planes, ni sueños, ni nada. Porque yo creo con todo mi corazón de que nosotros todavía, a pesar de todo lo que está pasando, podemos soñar y podemos presentarle a Dios las peticiones de nuestro corazón. Uno de los salmos que a mí me impactó, que por así decir, me enganchó a Cristo cuando yo era una niña, fue Salmos 37, verso 4, que de hecho si no se lo ha memorizado, memoríceselo, es clave. Y Salmos 37, 4 dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Cuando escuché este salmo, sentí una gran esperanza en mi vida, porque yo sabía de que si yo hacía del Señor mi deleite, Dios iba a conceder las cosas que yo le pedía. Entendí fácilmente de que si ponía a Dios primero, todas las peticiones que tendría mi corazón también Dios las iba a conceder. Pero mire qué interesante, porque hay personas que quieren que Dios le conceda todas las peticiones de su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todas las peticiones, pero no todas las personas quieren deleitarse en Dios. Son dos cosas muy diferentes. Hay personas que quieren que Dios que les conceda la petición, pero no se quieren deleitar en Dios. ¿Qué significa deleitarse en Dios? Es cuando Dios es su primer amor, su prioridad, cuando Dios es lo que a usted lo hace feliz. Hace muchos años, era una jovencita, bueno, muchos años atrás. Estaba como en mis 16 años, tenía una amiga y éramos de esas muchachas que íbamos a la iglesia, de la iglesia no pasábamos. Y un día a mi amiga le preguntan: ¿por qué no vas a fiesta? Qué aburrido, estás desperdiciando tu juventud. Y la razón que ella le dio, porque ella no iba a fiesta, porque no estaba en ese tipo de cosas, y le dice: porque yo no encuentro deleite en esa fiesta. Yo encuentro deleite haciendo lo que Dios quiere que haga, estando en la presencia de Dios. Yo no me siento contenta. A mí lo que me hace sentir contenta es estar en la presencia de Dios. Me pareció una respuesta muy brillante. Y cuando nosotros llegamos a desarrollar ese tipo de deleite, cuando usted ya no es de esas personas que necesitan el alcohol, la droga, no necesita todo tipo de vicio para sentirse alegre, sino que el estar en la presencia de Dios es su deleite. Entonces usted es un candidato, se convierte en un candidato para que usted sea una persona a la que Dios le concede las peticiones de su corazón. Ahora, en el camino de aprender este principio, me di cuenta también que esto no podía ser como una varita mágica en mi vida. ¿Ustedes se acuerdan de la varita mágica? Que uno pensaba de que todo lo que la varita mágica tocara, eso se iba a cumplir. Entendí de que deleitarse en el Señor precisamente no era la garantía de que todo lo que mi corazón deseaba me iba a ser concedido. Porque hay dos cosas que tenemos que entender acerca de las peticiones que tenemos del corazón y del corazón. Tenemos que entender que no todos los deseos del corazón son correctos. No todo lo que uno desea, queridos hermanos, es correcto. Y Dios, como buen padre que es, no va a darle a usted nada que a usted lo pueda dañar. Muchas veces nosotros nos preguntamos por qué Dios no concede la petición de mi corazón. Y quizá es porque la petición del corazón que usted tiene no es conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces el corazón nos engaña, ¿sabía usted? Hay personas que dicen: escucha tu corazón.
Y yo siempre digo, eso es lo peor que uno puede hacer, escuchar al corazón. Y le voy a decir por qué. Porque de acuerdo a las Escrituras, mire lo que dice Jeremías 17, verso 9. Dice así, el corazón, dice, es engañoso y es perverso. Más que todas las cosas, ¿quién puede decir que lo conoce? En otras palabras, uno no puede creer que todo lo que su corazón desea es lo correcto. Hay personas que oran, aunque usted no lo crea, por cosas que son pecado para su vida. Personalmente he conocido mujeres que me han dicho que ellas están orando por un hombre casado para que eventualmente ese hombre se case con ellas. Son peticiones del corazón totalmente torcidas. Un día leí un artículo porque cuando yo escuchaba esta cosa yo creía que eran casos esporádicos, pero cuando yo leo eso ya en otra plataforma, yo digo, pues esto no es un caso esporádico, esto es algo que sucede mucho en las personas. Comienzan a imaginarse y a querer cosas que no son la voluntad de Dios, que son hasta pecados. Hace un tiempo leí que un pastor decía que era incontable la cantidad de cartas que recibía de mujeres que le decían, estoy orando para que yo sea su próxima esposa, cuando él ya estaba casado. Entonces, muchas veces, amados hermanos, Dios quiere conceder las peticiones de nuestro corazón. Pero también tenemos que tener en cuenta de que muchas veces nuestro corazón pide cosas que no son correctas, cosas que son pecado, cosas que no le agradan a Dios. Y por eso dice, el corazón es engañoso y perverso, dice, más que todas las cosas. No todo lo que nuestro corazón desea, lo que nuestra mente piensa, está en lo correcto. Ahora, imagínense usted, el salmista David en una ocasión perdió el rumbo de lo que era vivir una vida consagrada a Dios. Y con su corazón comenzó a desear algo que no le pertenecía, una mujer que no le pertenecía. Y la Biblia dice que la tomó, hizo el deseo de su corazón, pero después vino, ya usted sabe la historia, todo el desastre que vino por eso. Y David en Salmo 51, verso 10, él reconoce y dice, le pide al Señor, le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El salmista más grande de todos los tiempos, el hombre que se ganó el título de ser el corazón, un hombre conforme al corazón de Dios, había tenido un deseo de su corazón que no era conforme al corazón de Dios. Entonces, Dios sí quiere concedernos las peticiones de nuestro corazón, pero lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿esto que yo quiero, la voluntad de Dios, es esto que yo estoy anhelando, es algo santo, es algo que a Dios le va a agradar o estoy pidiendo mal? Porque son muchas las ocasiones en que nos podemos encontrar en que estamos pidiendo cosas que no son la voluntad de Dios y que son pecado. Ahora, el corazón puede ser engañoso y las peticiones que muchas veces nosotros tenemos también nos pueden apartar de Dios. Mire lo que dice Santiago capítulo 4, verso 3. Vamos a leer Santiago 4, 3. Dice la Biblia, cuando piden algo, no lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Y dice, para gastarlo en sus propios placeres. Hay peticiones del corazón que Dios no va a contestar porque están mal pedidas y son cosas que al final pueden hasta apartarnos del Señor. Dice, piden mal y no lo reciben porque piden con malas intenciones para gastarlo en sus propios placeres. ¿Qué tipo de placeres? Placeres que terminan destruyendo la vida del ser humano. ¿Dios quiere conceder las peticiones de su corazón? Claro que sí. Pero número uno,
asegúrese que la petición de su corazón no sea el fruto de un deseo pecaminoso que muchas veces tenemos. Hay personas que hasta piden mal para otros. Piden mal, que ojalá que se cierre el negocio de esa. Ojalá que le pase algo al fulano. Son peticiones, pero peticiones que están desde un corazón en pecado. Y lo segundo es que dice aquí, piden con malas intenciones, porque lo que primero que van a hacer cuando tengan eso en la mano es gastarlo en su propia perdición. Y ese tipo de peticiones Dios no contesta. Entonces, ¿cuáles son los tipos de peticiones que Dios concede en el corazón? Del corazón. ¿Cuáles son las peticiones de su corazón que Dios sí va a conceder? Entonces, vamos a ver dos pasajes que son importantes. La primera de ellas, Dios concederá las peticiones de su corazón que están conforme a la voluntad de Dios. Que están conforme a la voluntad de Dios. Aquellas peticiones que están bajo la cobertura de la palabra de Dios. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 14 y verso 15. Dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo conforme a ¿qué? A su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cuáles son las peticiones que Dios contestará? Aquellas que están hechas conforme a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esas son las peticiones que Dios contestará. Ahora, hay dos maneras de conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Una es bien clara y usted la va a encontrar siempre en la palabra de Dios. Hay cosas que usted ni siquiera tiene, si usted lee la Biblia, ni siquiera usted va a considerarlas como una petición, porque la palabra de Dios le dará la luz para decirle la señal, le mandará la señal. No estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Ejemplo, si usted es una muchacha soltera o un hombre soltero y usted está pidiendo por alguien que no es cristiano, esa no es una petición conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Qué dicen las Escrituras? Que no nos juntemos en yugo desigual. ¿Ok? Entonces Dios va a contestar aquellas peticiones que están conforme a su palabra. Y quiero decirle, si usted es soltero, no pida por personas específicas para su vida, porque déjeme decirle, hay un principio universal que Dios respeta porque Él lo creó, y es el principio del libre albedrío. Uno no puede estar diciendo al Señor, Señor, esta es la persona que yo quiero, porque Dios va a respetar el libre albedrío de esa persona. Muchas personas comienzan a pedir con nombre específico, esa es la muchacha, ese es el hombre que yo quiero. Y entonces cuando ve que la muchacha o el muchacho se casa con otra mujer o con otro hombre y dice, ay, pero si yo se lo pedí a Dios, es que estamos pidiendo en contra de los principios de la palabra de Dios. Y uno de los principios de la palabra de Dios es que Dios respeta el libre albedrío de sus seres creados. ¿Ya? Cada persona tiene la libertad dada por Dios de escoger a quien quiera. De escoger a quien quiera. Entonces, cuando nuestras peticiones se conforman a la palabra de Dios, Dios va a conceder esa petición, si está conforme a su palabra. Ahora, hay una gama de preguntas que nosotros, o cosas que queremos, que quizás usted no pueda ver con claridad en las Escrituras. Y usted dice, Señor, yo quiero que me concedas esto, y tal vez no hay un pasaje bíblico específico que le diga a usted, usted no debe de estar pidiendo eso. No hay una orientación clara.
en eso. Entonces, ¿cómo se sabe la voluntad si uno lo que Dios le está pidiendo al Señor es conforme a su voluntad? Eso va a depender, lo segundo, de su relación con el Señor, de su relación diaria que usted tenga con Dios. Usted va a saber si lo que usted está pidiéndole al Señor es la voluntad de Dios, y Dios se lo va a conceder a medida que usted desarrolle una relación con Dios, donde usted le pregunta diariamente al Señor si lo que usted quiere es su voluntad. Déjeme decirle, para darle un ejemplo, mi familia vive en Estados Unidos. Siempre me han dicho: venite para acá, venite para acá, venite para acá. Mis hermanos, mi papá, siempre he tenido, yo viví un tiempo allá, pero de todos yo me quedé, todos se regresaron. Entonces, siempre a lo largo de los años, tenido esa como petición, este deseo del corazón, como irme a vivir a Estados Unidos por mi familia, y porque vivía allá, y porque de alguna u otra manera siempre quise regresar. Pero mi esposo es de los que dicen: no, aquí me llamó el Señor, aquí me voy a quedar. Y él nunca me ha aceptado que nos vayamos. Entonces llegó un momento en que mi hijo Samuel llegó a los 8 años de edad, y recuerdo que él todavía usaba Pampers. Y yo dije, para mí, yo no me puedo quedar en Nicaragua, porque el Pampers de adulto aquí es demasiado caro. Yo me tengo que ir a Estados Unidos. Y entonces comencé a decirle a mi esposo: nos tenemos que ir, nos tenemos que ir, nos tenemos que ir. Y entonces él me decía: pero yo no quiero dejar el ministerio. Entonces yo le decía: sí, pero la familia es primero. Y comencé a meterle presión. Y entonces tanta presión le metí que un día él me dijo: ok, Carolina, vamos a hacer algo. Yo estoy dispuesto, si es por la familia, obviamente mi familia es primero, dice. Pero hacedme algo, preguntarle a Dios si es su voluntad. Si el Señor te dice que sí, nos vamos. Si el Señor te dice que no, nos quedamos. Entonces, mire que mi deseo del corazón no es pecado. Quererse ir para otro lugar no es pecado, ¿sí o no? Comencé a orar, comencé a decirle: Señor, yo quiero que me muestres si lo que mi corazón desea es tu voluntad. Porque a veces el corazón de uno lo puede engañar. Y no necesariamente con cosas que son pecados, sino que son cosas que no son la voluntad de Dios. Entonces comencé a orar: Señor, esto que quiero es tu voluntad. Y comencé a orar, y en esa oración, en ese intercambio, en ese buscar de la voluntad de Dios para nuestras vidas, resultó que yo oro y le digo al Señor: me tengo que ir de este país porque aquí ya no puedo comprar Pampers para adultos, son muy caros. Y ya mi hijo tiene 8 años y sigue con Pampers. Oré buscando la voluntad de Dios. Al día siguiente mi hijo se levanta de la nada, se quita el Pamper y fue al baño, directito. Y yo me quedé: ¿qué? Y le digo a la señora que me ayuda con él: póngaselo otra vez. Y ella se lo ponía y él se lo quitaba, y más nunca me aceptó vestir de Pampers. Hasta ahora que está en esta condición especial que lo tengo, ¿verdad? Que espero en el Señor no sea por mucho tiempo. Pero ¿qué le quiero decir? ¿Cómo me di cuenta yo que lo que mi corazón quería no era la voluntad de Dios para nuestras vidas? Es cuando uno va a la presencia del Señor, ¿sí me explico? Porque como dice la Biblia, mire, cuando hay cosas así en su vida que usted no tiene claridad si son de Dios o no son de Dios, ¿qué le va a dar esa claridad? Su relación con Dios. Le va a dar ese preguntarle a Dios. Le va a dar ese preguntarle al Señor y esperar la respuesta de Dios. Mire lo que dice 1 Corintios 10:23. Dice: todo me es lícito. Hay cosas que van a ser lícitas para usted, que no tienen nada de pecado, pero no son la voluntad de Dios para su vida. Tal vez usted dice, por ejemplo, está en una relación y usted dice: bueno, estoy con esta persona y es cristiana, cumple el parámetro de no os unáis en yugo desigual,
pero ¿qué tal si a pesar que esa persona es cristiana no es la voluntad de Dios para usted? Mire, nosotros hemos conocido, usted no tiene ni idea la cantidad de gente cristiana que hemos visto casarse y nosotros sabíamos que no era la voluntad de Dios que ellos se casaran y se casaban porque decían no. Aquí no hay ningún impedimento, los dos somos cristianos, se casaban y 9 meses, 2 años, ya se estaban divorciando. Porque muchas veces, amados hermanos, uno tiene que buscar la voluntad de Dios para su vida. ¿Y dónde la va a encontrar? Cuando no son las cosas claras, en su comunión con Dios, cuando usted le pregunta al Señor, ¿es esta tu voluntad? Entonces Dios encuentra manera de responderle a usted que usted sabe que Dios le ha hablado. Por eso es que dice aquí la palabra, todo me es lícito, pero no todo conviene. No todas las peticiones del corazón que usted y yo tengamos nos conviene. Muchas veces estamos pidiendo, Señor, yo quiero irme del país. Pregúntele al Señor, ¿esa es tu voluntad que yo me vaya? Porque si no es la voluntad de Dios, Dios no le va a conceder esa petición. Tal vez es un trabajo o tal vez es una novia, etcétera. Mire, yo novié 5 años con mi esposo. Fuimos novios por 5 años. Este año cumplimos 27 años desde el primer día en que, bueno, ya lo cumplimos. 27 años desde el día en que se me declaró. Dice él que yo me le declaré, pero como eso fue hace tanto tiempo que ya nadie se acuerda quién se declaró a quién, ¿verdad? No importa, la cuestión es que ya tenemos 27 años de andar. Imagínense, fuimos novios por 5 años. Pero yo aprendí este principio. Hay cosas buenas que no son la voluntad de Dios. Hay peticiones buenas del corazón, pero no son la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces yo recuerdo haber orado y haberle dicho, Señor, este hombre cumple con todos los requisitos de tu palabra. Pero ahora quiero saber, ¿esta es la voluntad de Dios para mi vida? La voluntad de Dios específica para mi vida. Y en esa comunión con Dios y en ese preguntar con Dios, Dios me contestó. Entonces, usted y yo todavía podemos seguir soñando y poniendo delante de Dios nuestras peticiones. ¿Qué es lo que le vamos a pedir a Dios para el siguiente año? ¿Cuáles son las peticiones que tenemos para el siguiente año? Asegúrese de 2 cosas. Número 1, asegúrese que las peticiones de su corazón sean conforme a la palabra de Dios. Que ninguna de sus peticiones sean peticiones que surgen de un deseo carnal, de un deseo de la carne. Eso es lo primero. Y la Biblia dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Si usted está diciendo, Señor, prospera mi negocio, pero la intención de su corazón es para que otro vea y mire y que le duela, eso no va conforme a la voluntad de Dios. Asegúrese que la petición de su corazón no surja de un deseo de la carne. Eso es lo primero. Y lo segundo, asegúrese de que cualquiera que sea la petición, usted tenga y le deje a Dios la libertad para indicarle a usted si esa es su voluntad o no es su voluntad. Porque no todo lo que uno quiere en el corazón es la voluntad de Dios. No todo lo que uno quiere es la voluntad de Dios. Entonces, para terminar, quiero hablarle de Santiago 4:15, que dice así, leerle Santiago 4:15. Por el contrario, siempre deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En Salmos 37:4 vamos a retomar y dice, disfruta de la presencia del Señor y Él te dará lo que pide. Dios quiere darle las peticiones de su corazón. Es cierto que hubo una pandemia y muchos ya no creen de que hay esperanza. Sí hay esperanza. En junio, si Dios quiere, vamos a estar estudiando el Apocalipsis. Y usted se va a dar cuenta de algo impresionante. Cuando vienen juicios de Dios sobre la tierra,
duran muy poco en comparación a la restauración que Dios hace después del juicio. La Biblia dice de que va a haber un periodo de tribulación sobre la tierra, que probablemente durará 3 años y medio de gran tribulación, 3 años y medio, pero después de eso vienen 1000 años de paz y del reinado de Cristo en la tierra. Eso lo vamos a ver en junio. Ahora, ¿qué le quiero decir esto? Esta es mi fe, que aunque el año 2020 haya sido duro y muchos de sus sueños no se cumplieron, usted no vio muchas de las cosas que quería ver este año, eso no quiere decir que el próximo año va a estar peor, ¿ok? No quiere decir eso. Sueñe, pídale a Dios, ponga delante de Dios qué es lo que usted quiere. No viva como la gente del mundo que dice, ya no vale la pena. No, dígale, Señor, yo quiero esto. Pero en el proceso asegúrese, sobre todas las cosas, que lo que usted está pidiendo es la voluntad de Dios para su vida. Y la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es, como dice, perfecta. Todo le va a salir bien cuando usted hace la voluntad de Dios. ¿Cuántos reciben este consejo de la palabra de Dios? Amén. Amén. Gloria a Dios.